Ya. A ver, el módulo 2 trata acerca del escurrimiento en contorno abierto, ¿ya? Que se le llama flujo libre. Y la gran diferencia que tiene este, este tipo de escurrimiento con respecto a una tubería es que en la tubería el agua se mueve a presión. Parte de la energía interna que tiene el fluido, ¿cierto? Que, como lo vimos nosotros en el equilibrio de Nouillet, tenemos que la energía interna está la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial. En este caso, tenemos las tres nuevamente, pero la energía de presión acá se transforma en altura o profundidad del nivel de agua, ¿ya? Porque acá la presión se libera. En este caso no tiene paredes que contengan el fluido, ¿ya? Que lo presuricen, sino que el flujo está libre, ¿ya? No están estas paredes que lo presurizan, por lo tanto, lo único que lo mantiene escurriendo, ¿cierto? Es su peso y el único contacto que tiene con la presión, en este caso es con la presión atmosférica, ¿ya? Porque es el aire el que está en contacto con ella. Entonces, el movimiento acá se debe netamente a la acción de la gravedad, ¿ya? Ahora, no necesariamente necesita estar sin un contorno cerrado para que se produzca este tipo de escurrimiento. Puede ser también que sea abovedado, ¿ya? Por ejemplo, el escurrimiento en una tubería, por ejemplo, en el agua servida, ¿ya? Donde el agua no va a presión, escurre, pero está abovedado porque está protegido por esta tubería. O puede ser, por ejemplo, en un túnel, ¿ya? El agua es como un río dentro de una tubería que no está a presión nomás, la tubería no va llena. Entonces, por tanto, las principales diferencias que tiene con el contorno cerrado o presurizado, ¿cierto? Es que la superficie libre del fluido, del agua en este caso, está en contacto con la atmósfera. En este caso se transforma ahora la energía de presión y se transforma en profundidad de agua, por lo tanto la superficie libre del escurrimiento coincide con la línea piezométrica, ¿ya? Recordarán que la línea piezométrica era la altura que medía la presión por sobre una referencia, ¿cierto? Y cuando el fluido es agua a temperatura ambiente, el flujo es usualmente turbulento, cosa que en las tuberías es principalmente laminar. Ahora bien, un bosquejo, a ver, voy a activar aquí la herramienta para dibujar. Mm. Si nosotros miramos un río, ¿cierto? En un perfil longitudinal, vamos a suponer que el río viene de cordillera a mar con una cierta pendiente. Digamos que este es el lecho de ese río, ¿ya? Aquí está el fondo, están las piedras, está la tierra, qué sé yo. Sobre él viene un escurrimiento de agua, ¿ya? Que tiene una cierta profundidad. Por lo tanto, si nosotros hacemos una referencia acá, el datum, ¿cierto? Tenemos que la altura geométrica, o la cota, va a coincidir en este caso con la cota del lecho. Y esa va a ser nuestra altura Z, ¿ya? Luego, vamos a tener
una altura, o una profundidad, mejor dicho, ¿cierto? Desde el lecho hasta el nivel de la superficie libre del agua, que va a ser una altura y o y, ¿cierto? Que eso va a ser netamente la profundidad del río, del cauce. Y vamos a tener de manera imaginaria, sobre la altura del río, la línea que representa la energía cinética, ¿cierto? O sea, aquí nuevamente tenemos la línea de energía, la línea piezométrica, ¿cierto? Y vamos a tener lógicamente también una línea de energía máxima que va a coincidir con la pendiente del lecho, ¿ya? O sea, tenemos esto. La única diferencia es que ahora, con las tuberías, ¿cierto? Es que la línea piezométrica coincide con la superficie libre del agua. A diferencia que antes la tubería también era una línea imaginaria que estaba por sobre la tubería. Entonces, si yo utilizo un piezómetro aquí en un río, el piezómetro me va a marcar el mismo nivel de agua, ¿cierto?, que en el río. Van a coincidir. Por lo tanto, la altura de presión va a ser la misma y ahora se va a transformar netamente, la altura de presión va a ser netamente la profundidad del río. ¿Ya? Igual que en las tuberías hay 4 tipos de escurrimiento, ¿cierto? Que es lo que... Sí, dígame. No importa la forma del fondo, siempre va a ser la altura, ¿cierto? No importa. De hecho, eso está un poquito más acá. Está un poquito más adelante. Oh, no me acuerdo dónde está. Ya, pero no importa. Lo vamos a ver. Está más adelante. Efectivamente, no importa la forma que tenga el lecho. Siempre va a tener la misma profundidad. ¿Ya? Dependiendo de las características del río, obviamente. ¿Cierto? No importa si es una sección rectangular, cuadrada, semicircular, etcétera. No. Siempre va a tener la misma profundidad al nivel de agua. ¿Ya? O incluso, por ejemplo, si el fondo del río es de esta forma, que en la realidad debe ser algo así, ¿cierto? El lecho del río. ¿Ya? El nivel de agua va a ser siempre así, ¿cierto? O sea, va a llenar todos esos espacios el agua. ¿Ya? Por lo tanto, la profundidad va a depender netamente de la pendiente, de la rugosidad, ¿cierto? Y de la sección. Existen 4 tipos de escurrimiento, que son el uniforme, el escurrimiento variado, que es donde tenemos en variado el gradualmente variado y el rápidamente variado. Tenemos el escurrimiento permanente y el escurrimiento impermanente. Nosotros vamos a ver escurrimiento uniforme y escurrimiento variado, por lo menos hasta el rápidamente variado, ¿ya? Dependiendo del tiempo que nos dé con lo que nos queda para hacer las clases. El escurrimiento uniforme se puede dar solo en canales prismáticos rectos que tengan una pendiente material paredes uniforme, o sea que sus características no se vean modificadas. ¿Ya? En este caso, con el ejemplo que le acabo de dibujar, no es posible que se cumpla el régimen uniforme debido a que la sección debe ser constante. Y en un río, nosotros asumimos para efectos de cálculo
que las secciones son uniformes, pero muchas veces son muy variables y hay que utilizar otros métodos para poder calcularlo, ¿ya? Pero el escurrimiento uniforme, generalmente en cauces naturales, son tales las características que tiene ese río en cuanto a caudal y en cuanto a magnitud de la superficie, que es posible y es una buena herramienta acercarlo a un escurrimiento uniforme para definir su comportamiento, ¿ya? El escurrimiento uniforme, ¿cuándo se da? Nosotros tenemos que el escurrimiento se da naturalmente debido a la acción de la gravedad como componente del peso del agua para desplazarse en el sentido de la dirección del gradiente, o sea, para donde vaya disminuyendo la profundidad, ¿cierto? La idea de los ríos, ¿cierto? De todos los ríos, todos los canales, es siempre llegar al mar, desembocar. Van desde el punto más alto al punto más bajo, desde la precordillera, cordillera, al mar, ¿ya? Por lo tanto, llega un punto en que ese río, ¿cierto?, que va descendiendo a través de este cauce, se equilibra esa componente del peso con las fuerzas que se le oponen al movimiento, que en este caso son las fuerzas resistivas o las fuerzas de fricción, ¿ya? Y en ese caso, se produce que ese equilibrio permite que esta masa de agua ya no se acelere. La sumatoria de las fuerzas es cero, por lo tanto, la aceleración no existe acá. Se va al río con una velocidad constante. Y en ese caso se está produciendo el escurrimiento uniforme, ¿ya? Por otro lado, el escurrimiento variado, como lo dice su nombre, es cuando varían las características del río. Y eso se puede dar de forma rápida o de forma gradual, ¿ya? De forma gradual es, por ejemplo, lo que pasa naturalmente en el río, que es que si yo analizo cientos de metros de un río, ¿cierto? Desde un punto inicial a un punto final, analizo, por ejemplo, 100 metros de un río, es lógico pensar de que si yo parto con una cierta profundidad del río, aunque yo no cambie las características del río, supongamos que tiene una sección uniforme, un caso ideal, una sección uniforme, que no va a cambiar en esos 100 metros, que la rugosidad no va a cambiar. Aún así, la profundidad al inicio de la medición del tramo va a diferir con la profundidad al final de esos 100 metros. O sea, yo puedo partir con una profundidad en el río de 1 metro y puedo terminar después de 100 metros de escurrimiento con una profundidad de 0,8 metros. Hay 20 metros que disminuyó la profundidad. ¿Por qué creen ustedes que se produce eso? Esa disminución. Por el cambio de velocidad. Sí, exacto. Va a cambiar la velocidad en el río. ¿Pero por qué va a cambiar la velocidad? En el caso del gradualmente variado, vamos a ver que eh, debido al cambio, por ejemplo, en alguna de las condiciones de ese río, supongamos un cambio en la pendiente aguas abajo, como se puede ver en la imagen A, en la imagen de la izquierda, que dice imagen C en el estricto rigor, hay un cambio en la pendiente. Y ese cambio en la pendiente, como es una pendiente más pronunciada, va a producir que es lógico pensar que a medida que sea mayor la pendiente, la velocidad va a aumentar. Entonces, al aumentar la velocidad, necesariamente para mantener el equilibrio de la energía que tiene ese cuerpo de agua, ¿cierto? Va a tener que aumentar la aceleración, o sea, perdón, la velocidad. Y al aumentar la velocidad, así como nosotros lo vimos en el módulo 1, que la velocidad y la presión son inversamente proporcionales, al aumentar la velocidad, el río va a disminuir su profundidad. Y esa disminución en la profundidad genera un efecto gradual en el escurrimiento. Tenemos acá un nivel de agua
que nosotros lo analizamos, lo pensamos como un escurrimiento uniforme, ¿cierto? Porque esa es la hipótesis, que para una condición del río, donde no cambia la sección, no cambia la rugosidad, etcétera, vamos a considerar que tenemos un escurrimiento uniforme. Pero acá tenemos un efecto que es el cambio en la pendiente. Por lo tanto, va a aumentar la velocidad, ¿cierto? B1, B2, donde B1 es menor a B2. Por lo tanto, al aumentar la velocidad 2, va a disminuir la profundidad. Entonces, el tema aquí es cómo se conectan esos dos niveles de agua. Se conectan de esta forma, tiene una caída abrupta para conectarse los dos niveles de agua. Ahí tenemos las dos profundidades. Es lógico pensar que no se conectan así, pues no es que haya un cambio en la pendiente y de repente hay una caída abrupta en la profundidad y luego se va con la profundidad del segundo tramo. Esto cambia de manera gradual. ¿Y cómo cambia? Desde algún punto aguas arriba de este quiebre en la pendiente, el nivel de agua empieza a descender. Y pasa de ese punto en cambio la pendiente y se empieza a acercar cada vez más a la profundidad hasta que le alcanza la profundidad del tramo 2. O sea, parte desde el tramo 1 con la profundidad del escurrimiento uniforme, empieza a disminuir hasta llegar paulatinamente a la profundidad uniforme, del régimen uniforme del nivel 2. ¿Ya? Y a este proceso, entre que se separa de el nivel de la profundidad del río en la sección 1 hasta que alcanza el nivel de profundidad en la sección de escurrimiento en el río 2, ¿cierto? Se le denomina escurrimiento gradualmente variado. Porque varía gradualmente hasta alcanzar esa altura 2. Antes de que se produzca ese escurrimiento gradualmente variado, en este ejemplo, ¿cierto? Nosotros traíamos un régimen uniforme que eran los 100 metros de río donde no cambiaba nada. Y ahí tenemos un escurrimiento eh, uniforme. ¿Ya? Y después, cuando alcanza la profundidad I2, el nivel del agua, tenemos nuevamente escurrimiento uniforme. Y eh, esos dos tipos de escurrimiento obviamente tienen metodologías de cálculo asociadas, ¿ya? Que las vamos a ver, lógicamente, ahora en el curso. Y el rápidamente variado, por otra parte, es cuando se produce un cambio en la profundidad, pero se produce de manera prácticamente, no es instantáneo, pero se produce en un tramo muy cortito de desplazamiento. ¿Ya? Aquí nosotros, este cambio que acabo de mostrar yo acá, se produce en un desplazamiento más o menos considerable, varios metros. ¿Ya? El rápidamente variado se produce en un delta X muy cortito, ¿ya? Y hay un cambio considerable en la energía. O sea, hay una pérdida de energía asociada muy rápida, muy significativa, cosa de que se va a producir un cambio en la profundidad del escurrimiento antes y después de manera muy abrupta, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, los resaltos hidráulicos. Tenemos por otro lado el escurrimiento permanente e impermanente, pero en este caso nosotros vamos a ver solamente escurrimiento permanente, que el escurrimiento permanente es cuando no tenemos cambios de las características del escurrimiento en el tiempo, ¿ya? O sea, no cambia la masa y no cambia viscosidad, etcétera, no varían en el tiempo, son constantes en el tiempo, ¿ya? Eh, Como por ejemplo, si ustedes tienen una botella de bebida, por ejemplo, y le hacen un orificio en la base y la tienen llena de agua inicialmente,
con el orificio de la base tapado, y sueltan sacan el dedo, la botella se va a empezar a vaciar. Por lo tanto, ese régimen dentro de la botella es impermanente, porque la masa está cambiando en función del tiempo, se está vaciando la botella. Sin embargo, si por la boca de la botella empiezan a ingresarle una cierta cantidad de agua igual a la cantidad de agua que está saliendo por el orificio en la base, la masa de agua dentro de la botella, la cantidad de agua dentro de la botella, el volumen, no va a variar. Se va a mantener constante porque va a estar saliendo la misma cantidad de agua que está entrando. Por lo tanto, ahí se habla de que es un régimen permanente. La masa de agua dentro de la botella no está cambiando en función del tiempo. ¿Ya? Que es lo mismo que un río. Lo que está diciendo ahí es que el caudal del río en un régimen permanente no cambia en función del tiempo. Mientras que un régimen impermanente, el caudal sí cambiaría en función del tiempo. No sé si se entiende el ejemplo. El caudal, recuerden que es una componente o viene del gasto másico. Y el gasto másico es la cantidad de masa de agua durante el tiempo, ¿cierto? Son los kilogramos por tiempo, dividido tiempo. El caudal es el volumen dividido tiempo, ¿ya? Es cómo varía el volumen en función del tiempo. Entonces, como les comentaba, nosotros solamente nos vamos a basar en escurrimientos permanentes, ¿ya? En casos uniformes y variados. Vamos a ver tres casos entonces. Caso uniforme, caso gradualmente variado y rápidamente variado. Por lo menos mi intención es llegar hasta el rápidamente variado. Vamos a ver si el tiempo nos da para gradualmente variado. Como bien me preguntó Felipe, los canales nunca son prismáticos, ¿ya? Siempre van cambiando, los ríos siempre van cambiando, los escurrimientos naturales, como se ve por ejemplo en la imagen de acá abajo, ¿cierto? Que es un canal natural de forma irregular, ¿ya? Las características van cambiando porque el lecho va cambiando constantemente. Las laderas también van cambiando. Cuando uno ve un río, ¿cierto? Tiene un cierto ancho, un poquito más abajo se va estrechando. Uno ve que hay partes más hondas donde se generan los pozos, pozones, partes menos profundas donde se ven los rápidos, ¿cierto? Versus los canales artificiales que sí tienen condiciones prismáticas, ¿cierto? Porque podemos ver, por ejemplo, canales trapezoidales, generalmente son los canales que tenemos acá, el segundo caso de arriba, ¿cierto? Donde tenemos esta sección que tiene la forma de un trapecio, ¿ya? Con los taludes, ¿cierto? Los costados. Generalmente los canales son de esa forma. Tenemos casos rectangulares. ¿Dónde tenemos casos circulares como este? La cañería sanitaria. Exacto, en el alcantarillado. ¿Ya? Ahí tenemos el caso donde el agua escurre dentro de una tubería a una cierta altura. Esto es lo que yo les hablaba delante, donde tenemos el caso del escurrimiento abovedado, ¿ya? Que está a superficie libre porque ese aire que hay entre el agua y la tubería es aire que está a una presión que es la presión atmosférica, ¿cierto? Por lo tanto, esa superficie libre. Lo único que tiene un techo nomás, por así decirlo. Etcétera. Hay distintas formas de canal para el escurrimiento, ¿ya? O no necesariamente canal, sino de otros sistemas para poder llevar agua con escurrimiento libre. Lógicamente, dentro de una sección natural y artificial, vamos a tener la distribución de velocidades, pero estas van a diferir en el comportamiento. Es lógico pensar que en una sección natural, ¿cierto? La distribución de velocidades va a ser no uniforme, va a ser variada y va a ser en función de cómo es la estructura del lecho de esa sección, ¿ya? Siempre, de todas maneras, el perfil de velocidades va a mostrar que
las velocidades más altas se van a producir en el centro del escurrimiento, ¿ya? Y más cercano a la superficie libre que al fondo. El perfil de velocidades, si lo miramos desde una forma transversal, digamos, nosotros tenemos nuestro lecho. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Tenemos nuestro lecho, el nivel de agua, ¿cierto? Sobre el lecho, y vemos el perfil de velocidades. Nosotros vamos a tener algo así. Este es el perfil real de velocidades, ¿ya? Donde parte de valores 0 en el fondo y llega a valores X, ¿cierto? No lo sabemos, en la superficie, centrándose las mayores velocidades en algún punto que está al medio, pero más cercano a la superficie que al fondo. ¿Por qué creen ustedes que tiene esta forma? ¿Por qué creen que se reducen las velocidades en la superficie? ¿Quién me puede explicar por qué tiene esa forma el perfil de velocidad? ¿Por la fricción? Pues la fricción. En el fondo es la fricción con el lecho del río, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la superficie? Hay fricción con el aire. Con el aire, exacto, ¿cierto? El aire va a producir fricción sobre la superficie libre del agua, ¿ya? Lo cual obviamente es distinto a la fricción que tiene el agua con el fondo del lecho, porque el fondo del lecho es rígido, es uniforme, ¿cierto? Y tiene una rugosidad mucho mayor a la que le va a producir el aire al agua. Por eso que tiene esta forma. Y eso mismo genera que el perfil de velocidades centre sus velocidades, ¿cierto?, mayores en un punto medio, pero más tirado a la superficie que al fondo. ¿Ya? Lógicamente nosotros vamos a trabajar, o la forma de trabajar esto, en realidad, no nosotros, sino que la forma de trabajar esto es siempre eh, con un perfil de velocidades promedio. ¿Ya? O sea, a esta realidad, que es lo que está en rojo, que este es el perfil real de velocidad dentro de un río, nosotros vamos a aplicar criterios, ¿cierto? Y conceptos para poder promediar esto y obtener una velocidad con la que podamos trabajar, porque nosotros obviamente no podemos trabajar eh, con la velocidad real que se produce en el sistema. Tenemos que promediar y tratar de obtener un valor para poder trabajarlo, un valor único. Y que vamos a ver más adelante que para poder determinar ese valor, ¿cierto? Se trabaja con el coeficiente de Coriolis, que va a relacionar a la velocidad real, ¿cierto? Real con la velocidad promedio. Lo dejo como una f de d, ¿cierto? Como una función de eso, porque no directamente velocidad sobre velocidad, tiene un cambio. Y para obtener el valor real de la velocidad, cuando apliquemos ecuaciones, ¿cierto? La velocidad real va a ser igual a este coeficiente por la velocidad, es el promedio, por eso le hice esa rayita arriba. Promedio. Ahora, bajo ciertas condiciones, ese coeficiente, que es el coeficiente de Coriolis, creo que es con doble L, no recuerdo bien cómo se escribe, Coriolis,
Dependiendo de ciertas condiciones, generalmente se considera 1. Nosotros particularmente lo vamos a considerar siempre 1, ¿ya? Por un tema de que acá lo que nos interesa es, no es obtener el dato tan exacto, sino que trabajar con velocidades promedio para poder determinar el comportamiento dentro de un río, ¿ya? Entonces, como ven, en estos perfiles de velocidades, las mayores velocidades son las que se dan en la parte céntrica tirada para la superficie, como es en el caso 1 y en el caso 2, ¿ya? En el caso de las secciones eh, artificiales, ¿ya? Tenemos que, lógicamente, el comportamiento del perfil de velocidades es bastante más uniforme, ¿cierto? En función de la sección, y que va a ir variando a medida que se va alejando de la sección. Partimos con velocidades menores en contacto con el fondo del canal, ¿cierto? Y con las paredes, y van aumentando las velocidades a medida que se van acercando al centro y a la superficie del escurrimiento, ¿ya? Aquí en todos los casos tenemos un aumento de las velocidades a medida que las paredes y del fondo, y me voy acercando a la superficie, ¿cierto? Pero como les expliqué recién, debido al roce del aire, también tengo que las velocidades máximas se van a dar en algún punto al medio del escurrimiento más tirado para la superficie, ¿ya? El problema, y que es el problema que se nos genera a nosotros para poder determinar la... eh, hacer análisis de las secciones y de los ríos, ¿cierto? Hacer análisis matemático, físico, para poder resolver los problemas hidráulicos, es que todo afecta. Afecta la forma que tenga la sección, afectan las paredes por la rugosidad, ¿cierto? Afectan los materiales, afectan los cambios de pendiente, afectan las curvas, afecta que en un río no tenemos solamente una velocidad en una dirección, que es la dirección donde va escurriendo el agua, ¿cierto? Que es de cordillera a mar. También tenemos velocidades en las otras dos direcciones, tanto horizontal como vertical. Eso pasa, por ejemplo, en los ríos, ¿cierto? Entonces, súper complicado poder definir un modelo matemático, de ingeniería, físico, que permita modelar, valga la redundancia, el comportamiento de un río para poder explicar o conocer el comportamiento que éste va a tener bajo ciertas características y condiciones. Es súper complejo. Y eso que nosotros vamos a considerar aquí que estamos en un escurrimiento en una dimensión y es permanente, porque en estricto rigor, además de ser un escurrimiento en 3 dimensiones, son impermanentes. O sea, en un río siempre va a ir saliendo agua de manera subterránea o se va a separar en distintos brazos, ¿cierto? O bien se va a ir sumando agua que viene proveniente de otros cauces secundarios que se van a unir al cauce de este río y le van a incorporar una mayor masa de agua. Las vertientes, los canales que están llegando, los ríos que están llegando a este río principal, ¿cierto? Por ejemplo, el río principal de nuestra cuenca y que es el que desemboca en el mar es el río Maule. Y tenemos el río Claro, que es una tremenda masa de agua y que desemboca en el río Maule. Y el río Maule después desemboca en el mar. Entonces, imagínense lo complicado que es analizar el río Maule, modelarlo, ¿cierto? Si tenemos que, en algún punto se va a incorporar una tremenda masa de agua como es el río Claro. Y lógicamente el río Claro no es el único que se va a sumar al río Maule, hay cientos más, ¿ya? Entonces, eso es lo complejo de ser un modelo eh, matemático para poder describir cómo es el comportamiento del río Maule. Lógicamente, el alcance de este curso es mucho más básico y que es entender la base de cómo poder después eh, modelar este tipo de situaciones, de este tipo de ríos. Vamos a analizar nosotros el comportamiento de secciones de río
para poder definir cómo es el comportamiento de las energías, ¿cierto? Cómo se calculan estas cosas. Las variables de las secciones, ¿cierto? Tenemos por un lado la sección transversal de este río, ¿ya? O de este canal, que es de régimen uniforme, y las variables que tenemos, que vamos a considerar y que van a ser parte del curso, para que son las que tenemos en las ecuaciones, ¿cierto? Y que nos van a servir. Si tenemos una sección de un río, como dice ser real, ¿cierto? Por un lado, tenemos que ahí tenemos el nivel de agua. Tenemos que toda esta sección de agua en el río, ¿cierto? Se le denomina área A, que es el área mojada. ¿Ya? O sea, nosotros estamos aquí viendo un río, la sección transversal, lo cortamos, ¿cierto? Nos imaginamos cómo sería cortarlo el río en esta sección transversal y vamos a ver el área que ocupa el agua dentro de esta sección, que se le llama área mojada. Por otro lado, también vamos a tener que el agua va a estar en contacto desde este punto, tratar de dibujarlo lo más cercano a la realidad posible, hasta la nueva superficie, al otro lado, ¿cierto? Donde tiene contacto el agua con la ladera de este río, y a esa distancia se le denomina P, o perímetro mojado. ¿Ya? Al ancho que ocupa el río, el ancho superficial, ¿cierto?, del nivel de agua, se le denomina T, que es el ancho superficial. Y tenemos el ancho de la base. En este caso está difícil definirlo, el ancho de la base, pero nosotros, como vamos a ver secciones artificiales, secciones trapezoidales, de esta forma, ¿cierto? Estas van a ser las secciones que nosotros vamos a analizar, y bueno, algún otro tipo, a lo mejor una sección cuadrada o rectangular. A esta ancho del fondo se le denomina B, o ancho basal. Por otro lado, también tenemos que la distancia entre la superficie libre del agua y el fondo del lecho, ya sea en esta sección real, ¿cierto?, o esta sección artificial, tenemos que ese es I, o profundidad del río. Que en el caso real, lo interesante y complejo es que en el caso real, ¿cierto?, la profundidad es variable. Porque vamos a tener que, dependiendo de dónde estemos analizando la profundidad, esta va a variar. ¿Cierto? Si nos vamos acercando a los bordes, se va a ir disminuyendo. Dependiendo de cómo sea la sección, ¿cierto?, va a ir variando la profundidad. A partir de estas características principales, básicas de una sección de río o canal, se pueden sacar relaciones que nos permitan determinar
o analizar, y que van a ser útiles para analizar las características del escurrimiento. Tenemos, por ejemplo, el caso del radio hidráulico, que el radio hidráulico es un índice que mide la distancia media a alguna pared desde el punto central del escurrimiento. O sea, el radio hidráulico yo lo voy a determinar como el área dividido el perímetro mojado. Y ese radio hidráulico es una distancia promedio, ¿cierto?, desde el punto central a cualquier pared o a cualquier punto. De la sección. O sea, desde el punto central a la pared tengo 1 metro, a la superficie 0,5 metros, al fondo 0,8 metros. Todas esas distancias promediadas, ¿cierto?, voy a tener un valor cercano al radio hidráulico. Que como aquí vamos a ver, ¿cierto?, por la complejidad que tiene el análisis puntual de un escurrimiento en este tipo de secciones, se analiza más bien como un volumen de control, como un todo. Entonces, por eso hay que utilizar datos que sean promediados, tanto el radio hidráulico como la velocidad, etc. Y por otro lado, otro dato que nos va a servir también es la profundidad media, que va a ser determinado como el área dividido el ancho basal. Perdón, este es con el ancho superficial. Ahí hay un error, no es BST. ¿Ya? La profundidad hidráulica es igual al área dividido el ancho superficial T. ¿Dudas? Hasta acá. Sí. Dígame. La superficie del agua siempre va a ser plana. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo siempre va a ser plana? Lo que pasa es que se presume que la superficie del agua es completamente plana, pero al ir más rápido al medio, ¿no debería bajar un poquito la altura al medio? Al ir más rápido al medio. No le entendí la pregunta. ¿Cómo al ir más rápido al medio? Por ejemplo, porque nosotros analizamos que la velocidad era máxima cerca de la superficie. ¿Sí? Pero yo me imagino que a nivel de verlo en corte debería ser más o menos al medio esa velocidad, ¿o no? Sí, sí, tirado para la superficie, ¿sí? Eso no variaría la altura. No, porque al final todo ese perfil de velocidad, como está distribuido, es lo que te va a definir cuánto es la profundidad del nivel de agua, po. Ya. El cambio en la curvatura de la superficie libre del agua, en estricto rigor, esto nunca es horizontal. O sea, a ver, nosotros analizamos, ¿cierto?, que el fondo es así, y el nivel de agua es horizontal. Pero cuando nosotros tenemos un cambio de pendiente, como le mostré antes para el tema de los regímenes, ¿cierto? Como vamos a tener un cambio en la profundidad de aquí aguas abajo, va a disminuir la profundidad porque está aumentando la velocidad. En estricto rigor lo que está pasando aquí es esto. En la realidad lo que va a pasar es esto. Va a ir a la profundidad del nivel de agua del tramo 1, pero en algún momento se va a empezar a desprender y ahí va a tomar una curvatura. Cada metro, a medida que nosotros nos vayamos acercando a este control, que es el cambio en la pendiente, ¿ya? Cada metro que nosotros nos vayamos acercando desde aguas arriba hacia aguas abajo, ahí, a medida que nos vayamos acercando, va a ir disminuyendo la profundidad, ¿cierto? Y para ir Sí. disminuyendo esa profundidad, la superficie va a tomar esta curvatura en que va a ir disminuyendo. Entonces, el estricto rigor aquí no sería una línea recta, sino que sería una curva de la superficie. Pero
como era su pregunta, ¿cierto? Tenemos el tema de la distribución de velocidades. Ahí. No me quedó muy bonito. Ahí. En el perfil, el hecho de que hayan velocidades distintas dentro de ese perfil no va a afectar a la superficie. La va a definir, pero no la va a afectar. Si estamos analizando el caso puntual como este, esa distribución de velocidades en su conjunto me va a entregar una profundidad definida. ¿Ya? Que va a ir cambiando a medida que vaya desplazándose. Como les comentaba, la energía que lleva el agua, la energía interna, que es la energía de presión, más la energía cinética, más la energía potencial, la energía total que lleva el escurrimiento. Nosotros cuando lo vimos anteriormente en el módulo 1, ¿cierto? Nosotros teníamos que el Bernoulli era la cota más la altura de presión más la altura de velocidad. Y eso es energía potencial, energía de presión y energía cinética. Esa es la energía total que lleva esta masa de agua. Ahora, esta energía que lleva este cauce abierto, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que ahora la energía de presión se transforma en profundidad del nivel de agua. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la cota del lecho con respecto a alguna referencia, que esa va a ser la energía potencial. Tenemos la cota del nivel de agua, que esa va a ser la profundidad, ¿cierto? Que va a ser la energía de presión. Y tenemos también una altura asociada a la energía cinética, que en este caso aquí no está dibujada porque no tiene una representación real dentro del escurrimiento, ¿cierto? Es una línea imaginaria que mide esa línea de energía, que mide esa energía, que está por sobre la superficie libre. ¿Ya? Entonces, en este caso, la cota, con respecto al del lecho, con respecto a la referencia, va a ser más la profundidad, el Z más el D, en este caso, en este dibujo, va a ser la cota de la energía potencial. ¿Ya? Esa es toda la energía potencial que va a tener el nivel de agua. Por otro lado, ustedes habrán visto en mecánica fluido la ecuación de continuidad, ¿cierto? Que es que, como nosotros estamos considerando un régimen permanente, tenemos que no tenemos variación en las condiciones, no hay variación de la masa en función del tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando eso pasa, la masa o el gasto másico es constante, ¿cierto? Por lo tanto, toda la masa o caudal másico, ¿cierto? Que es la masa por unidad de tiempo, que entra a un sistema es igual al que sale. Y nosotros sabemos que la masa es densidad por volumen. Entonces, esto es volumen, así que le hago generalmente es como una A invertida, que quiere decir volumen. Si nosotros descomponemos el gasto másico, tenemos que la densidad 1 por volumen 1, que es la masa 1, dividido el tiempo 1, es igual a la densidad 2 por el volumen 2, ¿cierto? Dividido el tiempo 2. Por lo tanto, si consideramos que el flujo, o el fluido, mejor dicho, no el flujo, el fluido es incompresible, las densidades son iguales, la densidad es constante, no cambia. Por lo tanto, me queda que el volumen 1 dividido el tiempo 1 es igual al volumen 2 dividido el tiempo 2, o sea, a esto se le denomina gasto o caudal, ¿cierto?
el caudal 1 es igual al caudal 2. Eso está en unidades de litros por segundo, o metros cúbicos por segundo, u otra unidad, ¿cierto? Que finalmente eso es unidad de volumen dividido unidad de tiempo, dentro del análisis de las unidades, ¿cierto? Esto me permite, la ecuación de continuidad me permite reducir bastante o no reducir, es una herramienta útil para poder determinar o definir el comportamiento de un escurrimiento dentro del agua, dentro de una sección que va a ir variando, ¿cierto? Que va a variar en su profundidad y por ende va a variar su velocidad. La relación que me permite hacer que el caudal 1 sea igual al caudal 2 caudal 1 igual a caudal 2, donde estamos analizando nosotros una sección de río, ¿cierto? Entre un punto 1 y un punto 2. Es que el caudal 1, al ser el volumen por el tiempo, es lo mismo, ¿cierto? Porque nosotros estamos analizando aquí el volumen de agua, nosotros estamos analizando aquí un volumen de control que tiene un cierto delta X, ¿cierto? Estamos analizando esa pequeña masa, delta X, y si nosotros hacemos el corte transversal, supongamos que esta es una sección cuadrada para el ejemplo, no me quedó muy uniforme eso. Un segundito para dejar el dibujo. Si esta es una sección cuadrada, tenemos acá un área de la sección, ¿cierto? Y este delta X que estoy mirando acá arriba, ese delta X, esa distancia que recorre el fluido, ¿cierto? Es un delta X en función del delta T. Y ese delta X en función del delta T es la velocidad. Por lo tanto, el caudal, ¿cierto?, que es la variación del volumen en función del tiempo, es lo mismo que decir que es la velocidad por esa área. La velocidad por el área es la variación del volumen en función de ese tiempo. Por lo tanto, en la ecuación de continuidad, lo que se conserva es que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. O sea, si luego en algún punto disminuye la profundidad del nivel de agua, acá en el punto 2 disminuye la profundidad del nivel de agua, lo que va a pasar es que al disminuir la profundidad del nivel de agua, el área 2 va a ser menor, porque fíjense que el ancho sigue siendo constante. ¿Cierto? Pero va a disminuir la profundidad I, por lo tanto va a disminuir el área 2. Y al disminuir el área 2, necesariamente para mantener el equilibrio y la ecuación de continuidad, tiene que aumentar la velocidad 2, en comparación con lo que está pasando en 1. Por lo tanto, si tengo una situación donde la profundidad 2 sea menor que la profundidad 1, si I2 es menor a I1, eso implica que tengo una velocidad 1 por un área 1, ¿cierto? Y voy a tener luego una velocidad 2 por área 2, donde si I2 es menor a I1, área 1 es mayor a área 2, y por lo tanto B1 es menor a B2. ¿Dudas con respecto a eso? Descansamos 15 minutos, nos encontramos acá a las 9:47. ¿Ya? Para que descansemos un ratito.
Gracias.
Ya chicos, volvemos. Visto el tema de la ecuación de continuidad, entonces, acá hay algo importante, porque nosotros dijimos que en la ecuación de continuidad la masa se conservaba, ¿ya? Entonces, sin embargo, no estamos considerando dentro de esta sección de río, como yo les comenté anteriormente, que hay afluentes y efluentes, ¿cierto? Hay agua que llega y agua que sale del río. Entonces, en este caso, nosotros estamos considerando que dentro de nuestro análisis no tenemos entradas ni salidas de agua, ¿ya? Tanto afluentes como efluentes pueden ser subterráneos, o pueden ser brazos, ¿cierto?, que salen del río o llegan al río. Cuerpos de agua nuevos que se van incorporando, que van saliendo. Entonces, nosotros estamos basándonos en el criterio de que no hay cambios en la cantidad o masa de agua, ¿cierto?, que escurre a través de este río que o canal que vamos a analizar. El escurrimiento, obviamente, como les comentaba, hay fuerzas que están interviniendo en el escurrimiento, tanto fuerzas de presión como fuerzas resistivas, ¿cierto? Y que por lo tanto va a ser importante analizarlo porque parte del escurrimiento no es solamente la fuerza de la componente del peso que va a hacer que se mueva el agua a través de esta pendiente, sino que también vamos a tener que considerar todas las fuerzas que se van a oponer al escurrimiento, como por ejemplo el roce, ¿ya? Vamos a tener también que dentro de esta misma profundidad del nivel de agua, en la superficie nosotros tenemos presión atmosférica, pero a medida que nos vamos profundizando, nos vamos encontrando con presiones de agua, ¿cierto? Por lo tanto, esa presión interna que hay dentro de la profundidad del escurrimiento también va a generar fuerzas en ambas direcciones, que van a aportar al escurrimiento y que se van a oponer al escurrimiento. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos más adelante la conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que un fluido, como ya lo dijimos, comienza a moverse cuando hay un gradiente, ¿cierto? Cuando hay un delta, una variación en la energía potencial mecánica. Que la energía potencial mecánica es la suma de la energía potencial gravitacional más la energía potencial de presión. La energía potencial gravitacional es la altura que hay entre el centro del escurrimiento y la referencia. Y la altura de presión es la profundidad que hay entre el centro del escurrimiento y la superficie libre. ¿Estamos? Y a la suma de esas dos profundidades, que en este caso está graficado acá como Z sub 0 e I sub 0, se le va a denominar energía potencial mecánica. ¿Ya? Ahora, si hacemos esta pregunta, ¿cómo es la energía potencial mecánica entonces entre los puntos C y D? Si yo estoy analizando esos dos puntos dentro de un perfil, ¿cierto?, de un canal, de un río, ¿cómo son las energías mecánicas de esos dos puntos? ¿Cómo creen ustedes que son? En C mayor que en D, ¿Por qué? porque está más cerca de la superficie. Ve la imagen anterior. La energía potencial mecánica es la suma de la
de la energía potencial gravitacional más la energía potencial de presión. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo el mismo nivel de agua constante acá, estoy analizando la energía potencial mecánica total para el punto C y para el punto D. ¿Cómo serían ambas? ¿Cuál sería mayor y ¿Cómo, Felipe? ¿Iguales, profe? Son iguales. Porque fíjese que el punto que se está analizando, ¿cierto? La energía potencial gravitacional es desde el datum al punto. Y la energía potencial, la energía potencial de presión también es desde el punto que estoy analizando hasta la superficie. Por lo tanto, si yo muevo ese punto para arriba o para abajo, voy a disminuir una, pero voy a aumentar la otra. Por lo tanto, la energía potencial mecánica, que es la suma de ambas, ¿cierto?, es igual en todos los puntos del escurrimiento. Porque si disminuye la cota, está aumentando la profundidad y viceversa. En estos puntos las energías mecánicas potencial o potencial mecánica son iguales. Y eso es una herramienta útil porque me permite tengo mi lecho, tengo mi superficie del agua. Me permite decir que la energía con respecto a una referencia, datum, de un punto cualquiera, suponemos acá, yo puedo decir que la energía total que tengo aquí disponible, la energía potencial mecánica, va a ser Z más I, energía potencial mecánica. ¿Ya? En estricto rigor, el Z debiese llegar hasta el centro del escurrimiento. Pero como sabemos que es constante, ¿cierto?, me sirve para poder decir finalmente que voy a tomar como referencia la cota del lecho para determinar cuánto es la energía potencial y la profundidad total del escurrimiento para determinar cuánto es la energía de presión. ¿Ya? Como yo me puedo mover libremente en esa altura y siempre va a ser el mismo valor de energía mecánica total, de energía mecánica, perdón, potencial mecánica, voy a tomar como referencia el lecho y la superficie libre del agua para determinar cuál es la altura o la cota geométrica más la altura de presión, respectivamente. ¿Ya? Entonces, con eso, me permito definir ahora cuáles son las componentes de la energía. Y la energía potencial gravitacional, o potencial netamente, nosotros sabemos por física, por mecánica de fluido, que es masa por gravedad por altura. ¿Cierto? Por lo tanto, llevado a unidades de longitud, donde nosotros dividíamos por masa y por gravedad, nos queda que netamente la energía potencial es la altura Z, que en este caso va a ser la altura del lecho con respecto a la referencia. ¿Ya? Tenemos que la energía de presión, que es el peso específico, por el volumen, por la profundidad del nivel de agua, va a ser netamente el peso específico por el volumen o por la velocidad. Deme un segundo que me entró una duda aquí. Es masa. Deme un segundo. Sí, está bien. Es netamente la profundidad I del nivel de agua. ¿Ya? Y por último, la energía cinética, que es media masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? Se transforma netamente en velocidad al cuadrado partido por 2. G.
porque se divide por masa y se divide por gravedad. ¿Ya? Por ende, la altura de carga total en cualquier punto del escurrimiento, ¿cierto? La energía total en cualquier punto del escurrimiento del sistema viene dada por el Z más el I más la altura de velocidad. El I va a ser la profundidad a la cual se encuentra el punto y Z altura del punto con respecto al datum. ¿Ya? Es lo que estamos viendo nosotros acá. O sea, en cualquier punto que yo analice, voy a tener un Z desde el datum hasta el punto y un I, que es la profundidad, desde el punto hasta la superficie. Como referencia, y en nuestros casos, como da lo mismo cuál sea el punto que analizamos, vamos a analizarlo desde la cota, la altura Z, va a ser hasta el lecho, desde el datum hasta el lecho, y la profundidad va a ser la profundidad total del agua, que va a ser, ¿cierto? La profundidad máxima, que va a ser la columna de agua que va a haber sobre el lecho, ¿ya? Hasta la superficie libre. ¿Dudas hasta aquí? Al iniciarse el escurrimiento, al empezar a adquirir velocidad el escurrimiento, ¿cierto? Es obvio pensar que vamos a empezar a encontrarnos con fuerzas que se van a resistir, ¿cierto? Que van a ejercer las paredes sólidas sobre el fluido para evitar su desarrollo, ¿cierto? Entonces, el comportamiento de este fluido va a estar definido, como lo comentamos anteriormente, por estas fuerzas que se van a resistir al comportamiento. O sea, a medida que yo tengo una pendiente, el fluido va a empezar a desarrollarse y va a llegar a un punto en que va a alcanzar una velocidad máxima y no va a poder ser mayor debido a que la componente de la masa le permite eso y a que va a tener fuerza resistiva que no van a permitir que vaya más rápido. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, tenemos que en algún momento, cuando tengamos esta pendiente, vamos a tener la componente del peso que va a ir en la dirección del escurrimiento. Nuevamente, nuestro lecho, nuestro nivel de agua. Y si analizamos un cuerpo, un volumen de control de esta masa de agua, tenemos que esta tiene un peso, ¿cierto? W, pero que se encuentra bajo la acción de una pendiente, ángulo θ. ¿Ya? Por lo tanto, esa componente del peso, le vamos a poner W sub X, ¿cierto? Esa componente del peso va a ser la que va a permitir que el agua empiece a escurrir. ¿Cierto? Por lo tanto, esa componente X va a ser la componente del peso por el seno del ángulo θ. Que va a ser esa componente. WX. Esa componente del peso va a ser la que va a mover el escurrimiento. Mientras, en acción contraria, ¿cierto? Las fuerzas viscosas, que son las que se generan por la viscosidad del fluido y que van a tener contacto con el lecho y los contornos de la sección que va a llevar este escurrimiento, ¿cierto? Se van a oponer al escurrimiento libre. Por lo tanto, van a frenar la posibilidad de que ésta vaya avanzando aguas abajo.
a una mayor velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado la componente del peso que permite que el escurrimiento se realice en una dirección. Tenemos las componentes viscosas que son las que se van a oponer a ese escurrimiento, ¿cierto? Y que van a evitar que se acelere, ¿cierto? Que tenga mayor velocidad. Y en un tercer punto tenemos las fuerzas debido a la presión, las cuales van a contribuir y oponerse al flujo. ¿Cómo? Este mismo volumen de control que estoy analizando acá, hagamos un zoom en él. Sabemos que la superficie libre del agua va por acá arriba, ¿cierto? Y que el lecho está por acá abajo. Dijimos nosotros que tenía una componente del peso que iba en esa dirección y que tenía una fuerza en dirección contraria debido a las fuerzas viscosas, ¿cierto? F sub V le voy a poner por viscoso. Y tenemos una tercera componente que se debe al diagrama de presiones. ¿Cierto? Donde nosotros sabemos que la presión del agua aumenta conforme aumenta la profundidad. Que eso es lo que pasa porque cuando ustedes están en una piscina y empiezan a bucear, ¿cierto? A profundizar, le empiezan a doler los oídos, porque la presión del agua empieza a generar, ¿cierto? Esa incomodidad sobre sus oídos. ¿Ya? Por tanto, dependiendo del punto donde yo esté analizando este volumen de control y lo que está pasando en él, lógicamente, esa presión del agua está ejerciendo una fuerza sobre este volumen de control. ¿Cierto? Recuerden que la presión es fuerza dividido área. Por lo tanto, la fuerza es igual a presión por el área. Y por contraparte, al otro lado, también tengo presión. Recuerden que la presión es en todas direcciones. Por lo tanto, la columna de agua que tengo inmediatamente después de este volumen de control está ejerciendo también, ¿cierto?, un esfuerzo en dirección contraria. Por lo tanto, tenemos tres tipos de fuerza. Una es la componente del peso, otra es las fuerzas viscosas y otra es la fuerza debido a la acción de la presión sobre esta masa de agua que yo estoy analizando, sobre este volumen de control. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda ahí? Ahora, ¿por qué es importante analizar estas fuerzas? Porque por un lado, me sirve para definir la conservación de la cantidad de movimiento, que es un principio dentro de la descomposición del transporte de Reynolds, ¿cierto? Una de las aplicaciones del transporte de Reynolds, que ustedes lo vieron seguramente en mecánica fluida, y que permite generar una relación extra a la ecuación de conservación de la energía. O sea, ahora ya tenemos otra relación para poder analizar el comportamiento de un fluido. Ahora, las relaciones que me va a permitir analizar estos esfuerzos que se producen dentro del escurrimiento, ¿cierto? Tenemos por un lado el análisis de, por ejemplo, el análisis de Reynolds, que relaciona a las fuerzas turbulentas con las viscosas. Tenemos el número de Freud, que me permite analizar las fuerzas turbulentas con las fuerzas gravitacionales. Y tenemos Weber, que me permite analizar las fuerzas turbulentas con la tensión superficial. ¿Ya? Entonces esto permite analizar qué es lo que pasa en este escurrimiento, en este fluido. ¿Ya?
Nosotros particularmente vamos a utilizar el análisis de Freud, y que dependiendo de cómo sea el valor numérico que obtengamos de este coeficiente de Freud, me va a permitir determinar, o mejor dicho, categorizar el tipo de escurrimiento con el que estoy tratando. Si es un comportamiento subcrítico o supercrítico, que es un comportamiento de río o de torrente, ¿ya? Y que eso me permite a mí trabajar el fluido sabiendo cómo éste se comporta. Entonces, vemos primero la conservación de la energía, que es lo que hemos venido revisando, trabajando hasta ahora, ¿ya? Pero aquí ya lo define más como concepto. Y que proviene la conservación de la energía matemáticamente, para que estén al tanto. El teorema del transporte de Reynolds me permite aplicarlo a la conservación de la energía, y esto me dice que la variación de la energía en función del tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la integral sobre el volumen de control de la energía específica por la densidad, ¿cierto? Por la derivada de este volumen, más la integración sobre la superficie del volumen de control de la velocidad por la densidad. Vamos a hacer eso al revés mejor. La densidad por la velocidad, ¿cierto? Como componente, porque acá obviamente es un vector, por la integración de esa superficie. Eso es, digamos, a nivel matemático, cómo se describe o se aplica el principio o el teorema del transporte de Reynolds a la conservación de la energía. ¿Ya? Nosotros aquí obviamente le damos una aplicación un poquito más, más, digamos, no tan teórico. Aquí me faltó algo. Aquí me faltó la energía específica. ¿Ya? Que la energía específica es la energía en unidad de masa. O sea, es eso. ¿Ya? Se relaciona esto con el principio de la primera ley de la termodinámica, que la primera ley de la termodinámica dice que la variación de la energía es igual a la variación en la variación de la energía calórica que se transfiere con el entorno, menos el trabajo, ¿cierto?, que se realice con el entorno. Hay bibliografías que en vez de menos dice más, pero es un tema netamente de la dirección nomás. O sea, en este caso, si el trabajo es hacia el exterior, es negativo, ¿cierto? Y si es hacia el interior, es positivo. Hay libros que lo hacen eso al revés, pero es un tema netamente de acomodo de los signos nomás. No diferencia el análisis. Entonces, cuando analizamos desde un punto de vista de qué pasa en un pequeño intervalo de tiempo, cómo varían estas energías, ¿cierto? Incorporamos la variación de esta energía en función del tiempo, y con ello, al llevarlo al límite, ¿cierto?, podemos decir que el diferencial de la energía en función del tiempo es igual al diferencial de el cambio calórico con el entorno menos el cambio en el trabajo en función del tiempo, y que a eso se le denomina potencia.
Entonces, como pueden ver, aquí tenemos dos ecuaciones que tienen un factor común, que es la variación de la energía en función del tiempo. Por lo tanto, relaciona, en este caso, a la variación de la energía en este volumen de control con la variación de la energía de acuerdo al principio de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Y sumado a esto, hay otra componente más que considera que a raíz del cambio que se ejerce entre la energía potencial y la energía cinética aguas abajo de este escurrimiento, hay también la generación de una pérdida asociada debido a las fuerzas viscosas, que también hay que considerarlo dentro de este análisis. ¿Ya? En el escurrimiento uniforme, la tasa de pérdida coincide con la pendiente del lecho. ¿Ya? O sea, la pendiente de esta tasa de pérdida es coincidente con la pendiente del lecho. Por lo tanto, existe una relación directa para poder obtener la pérdida de energía debido al escurrimiento, y que lo vamos a obtener más adelante, lo vamos a ir analizando con ejercicio. Ya por ahora vamos a ver solamente el tema teórico. Déjenme ver algo. No, está bien. Entonces ya analizamos anteriormente que la energía mecánica total del escurrimiento es la energía potencial, que es la estática, ¿cierto? La potencial mecánica estática, que es el Z más la profundidad I. Y esto sumado a la energía cinética me va a dar la energía mecánica total, ¿cierto? Por lo tanto, como nosotros vimos en el módulo 1, en Bernoulli, que eran unidades de metros, ¿cierto? Unidades de longitud, de metros columna de agua, acá tenemos eh, el mismo análisis, ¿ya? Donde tenemos que la energía mecánica total o la carga hidráulica va a ser igual a la altura Z del lecho con respecto a la referencia, más la altura o profundidad I del nivel de agua, más la velocidad al cuadrado partido por g, que es la energía cinética. Ahora, ¿por qué tiene ese coseno de teta? Es porque en estricto rigor, yo tengo aquí mi lecho, tengo aquí mi referencia, ¿cierto? Y aquí está mi nivel de agua. El Z es obviamente perpendicular a la referencia, que es perpendicular en este caso a la Tierra. Perdón, a la Tierra, ese es mi Z. Pero el nivel de la profundidad del agua es perpendicular al lecho. Y el lecho ahora tiene una pendiente, ¿cierto? Por lo tanto, mi nivel de agua, que es paralelo al lecho, no me quedo nunca paralelo, pero bueno, vamos a poner que es paralelo. Tenemos la profundidad ahí. Entonces yo lo que necesito es cuánto es la profundidad, ¿cierto? Con respecto al datum, a la referencia. Y en ese caso, la profundidad realmente que me sirve a mí para mi análisis es esta, no que está en rojo, ¿cierto? Este es el ángulo, es este ángulo. Por lo tanto,
el I que está en negro, que lo voy a escribir aquí en negro, esa es la profundidad real del escurrimiento, y el I' que voy a escribir acá, es la profundidad con la que yo determino la ecuación de energía, que es la profundidad del escurrimiento, pero tomando como referencia el datum. ¿Ya? Esa es la profundidad vertical. Por lo tanto, SI' es igual a I coseno del ángulo. ¿Qué es lo que me aparece acá? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Súper. Entonces la carga estática, sabemos, ya lo dijimos, ¿cierto? Antes cuando comparamos el punto C con el punto D, le dijimos que la carga estática es la misma en cualquier punto de la sección perpendicular. ¿Sí? ¿Cierto? Pero sabemos, y por lo mismo nosotros estamos definiendo aquí que el Z es hasta el lecho, desde la referencia hasta el lecho, y la profundidad I es desde el lecho hasta la superficie libre del agua. Por lo tanto, aquí el problema que se nos genera es lo que hablábamos delante del tema de la distribución de velocidades, porque sabemos que en la distribución de velocidades no es uniforme. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí con la velocidad? No podemos llegar y utilizar una velocidad al cuadrado partido por 2g, porque esa velocidad es variable. Entonces nosotros para poder trabajar este análisis de conservación de, perdón, al analizar la energía total del sistema, del agua en este caso, vamos a considerar dos condiciones. Uno es primero que el coseno del ángulo es aproximadamente 1. Vamos a suponer que las pendientes, y de hecho en la realidad es así, la pendiente de los lechos es tan baja con respecto a la referencia de la Tierra, ¿ya? A esta referencia horizontal, es tan baja ese ángulo teta, que en estricto rigor ese coseno de teta es, es prácticamente 1. Por lo tanto, el I coseno de teta se transforma netamente en I. O sea, se aproxima a que la profundidad del escurrimiento real, I, es aproximadamente I'. ¿Ya? Ya que el coseno de teta es aproximadamente 1. Por ser un teta aproximadamente a 0. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a considerar que la velocidad no va a utilizar o a pensar en la velocidad real que tiene el escurrimiento, que es variable durante toda la profundidad, sino que vamos a trabajar con la velocidad media. ¿Ya? Por lo tanto, finalmente tenemos que la ecuación de la carga total del escurrimiento va a ser igual a la cota del punto más bajo del lecho, o sea, de la cota del lecho con respecto al nivel de referencia, y va a ser la profundidad máxima del escurrimiento, a la altura, y la velocidad va a ser la velocidad media, que va a ser, gracias a la ecuación de continuidad, igual al caudal dividido el área. ¿Cierto? O sea, algo por el estilo. En esta sección real tenemos que la profundidad I, vamos a tener que saber estimar una profundidad promedio, ¿cierto? El Z va a ser la altura del lecho, que también va a tener un valor promedio porque va a aumentar y va a disminuir dependiendo de esta sección real. Y tenemos la velocidad, ¿cierto? Que en este caso viene hacia nosotros desde la pantalla. Si lo vemos de forma lateral, este corte, ahora lo vemos lateral, tenemos el lecho del canal o del río, ¿cierto? Tenemos la superficie libre del agua, que es la línea episométrica, donde tiene aquí los coeficientes alfa, que son los coeficientes de Coriolis, que son los que permiten obtener la velocidad real en función de la velocidad media. Tenemos los Z, los delta Z, y tenemos la pérdida de la energía delta H, que es entre los puntos 1 y 2. ¿Ya? Que van desde la línea de energía mecánica total, que es la horizontal, hasta la variación en la línea de energía. Por lo tanto, nuestras componentes en el escurrimiento, lecho,
superficie libre, línea de energía, ¿cierto? Tenemos acá, y acá tenemos la referencia. Altura Z, profundidad y el nivel de agua, velocidad al cuadrado partido por 2G, que es la energía cinética, y en este punto 1, donde la línea de energía máxima es horizontal, ¿cierto? Porque es la energía que tengo disponible en este punto 1 que estoy analizando. Tenemos que la variación que exista desde el escurrimiento en adelante, la distancia que haya entre la línea de energía máxima y la línea de energía es la pérdida. Por ende, es lógico pensar que el equilibrio en esta ecuación entre el punto 1 y el punto 2 es que la energía disponible en el punto 2 va a ser igual a la energía disponible en el punto 1 más la caída debido a las pérdidas por fricción. ¿Ya? O sea, si yo tengo originalmente 10 metros columna de agua como energía total en el punto 1, mido la energía en el punto 2 y voy a llegar que tengo... es que acá los puntos están al revés, por eso. Acá el punto 2 está agua arriba y el punto 1 aguas abajo, por eso no me está dando el cálculo. El punto 1 tiene menos energía. Si tengo en el punto 2, que es el punto inicial, tengo 10 metros columna de agua energía total. Es lógico pensar que si yo lo mido en un punto 1 aguas abajo, voy a tener una energía menor, 8 metros columna de agua. ¿Por qué? Porque 2 metros columna de agua se perdieron como pérdida de fricción. ¿Ya? Y la única forma de mantener el equilibrio es que lógicamente considere dentro de mi ecuación esas pérdidas de energía. Y ahí mantengo el equilibrio de la energía. Entonces, la energía disponible que tengo en el punto 2, en el punto inicial, se va a transformar en el punto 1 en pérdida. Parte de esa energía se va a transformar en pérdida. Esta finalmente es la ecuación que va a regir a nuestro escurrimiento en una dimensión para régimen permanente. Y con esta nosotros vamos a resolver los problemas de aquí en adelante. ¿Ya? Aquí el gran problema es determinar cuánto es el delta H, porque no es tan directo con una ecuación como lo vimos en el módulo 1, de que había metodologías para determinar las pérdidas regulares. ¿Ya? Esto es como una pérdida regular. Pero ya no hay un método directo, es complejo poder determinar cuánto es esa pérdida. Y hay métodos mediante aproximaciones para poder determinarlo, que se utiliza generalmente en el método de paso directo y paso estándar, que se utiliza para determinar cuánto es el nivel de esas pérdidas en escurrimiento gradualmente variado. Y en escurrimiento rápidamente variado sí hay metodologías más rápidas para poder determinarlo. ¿Ya? Hay análisis gráfico incluso que me permiten determinar cuánto es la caída en esa pérdida. ¿Ya? Ahora, como les comentaba, las diferencias de altura o la altura que hay de la profundidad del escurrimiento, ustedes comprenderán que generalmente son bastante bajas, son un par de metros, en comparación con la distancia que recorre el agua. O sea, en un río puede tener 1 metro de profundidad, 2 metros de profundidad, y recorre distancias de kilómetros. En ese metro, 2 metros, ¿cierto? En estricto rigor, no es tanto el efecto que tiene o la diferencia que hay entre la velocidad real y la velocidad promedio. Sobre todo cuando tenemos escurrimientos turbulentos, que eso es lo que pasa en la realidad de los ríos. Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a considerar que ese valor alfa, que es el coeficiente de Coriolis, que sirve para calibrar la velocidad media en función de la velocidad real, al revés, sirve para calibrar la velocidad real en función de la velocidad media, lo aproximamos a 1. ¿Ya? Otro criterio importante que va a servir también para determinar conservación de la energía es que en tramos cortos se puede despreciar esta variación
debido a las pérdidas por fricción. ¿Ya? O sea, vamos a asumir que se conserva la energía mecánica y que nos va a servir mucho para poder determinar lo que pasa, por ejemplo, en el escurrimiento cuando pasa bajo una compuerta o cuando pasa sobre una grada. ¿Qué pasa cuando el agua... Tenemos ahí el lecho y tenemos una compuerta. Entonces nosotros inicialmente traemos un nivel de agua que después va a pasar por debajo de la compuerta y va a cambiar su profundidad. Porque va a haber pérdida de energía que se produce aquí, ¿cierto? En la compuerta. Entonces nos va a permitir determinar una relación entre las profundidades I1 e I2 después de la compuerta, ¿cierto? Sin considerar pérdidas. Porque se puede despreciar que para tramos cortos, como este, delta X corto, se puede despreciar la pérdida de energía. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya nos vamos a meter a hacer ejercicio para entender esto. ¿Ya? Esta clase fue más bien teórica para que entendieran los conceptos y cómo nosotros vamos a trabajar en adelante todos estos problemas. Me interesa que vuelvan a ver esta clase para que entiendan bien lo que vimos hoy, que fue harta información, harta materia, ¿ya? Y desde la próxima clase ya vamos a empezar un poco más con aplicación. ¿Ya? Vamos a ver un primer ejercicio, que es el flujo bajo una compuerta. ¿Ya? ¿Cómo se comporta esto? ¿De qué sirve la ecuación de conservación de la energía? No sé si queda alguna duda. Nos vemos entonces el próximo viernes y empezamos con ejercicio y a comprender un poquito más esto, ¿vale? Les aconsejo que vuelvan a ver la clase y lo entiendan bien para que no tengan dudas de la materia, ¿ya? Porque lo que vimos es harto y es importante que lo entiendan bien. Gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, profe. Ya, profe, Hasta luego. Chao. ¿la pauta la va a dejar en el Drive o en el LMS? Te la dejo en el Dropbox. Ya. Ya, te la subo, más tarde te la subo, Felipe, para que la puedan revisar. Ya, profe. Gracias. Si se me llega a olvidar, Felipe, mándeme un mensaje al chat del Teams, ¿ya? Profe, súbame la pauta, eso nomás, ¿ya? Para que no se, por si se Ya. me llega a olvidar, porque tengo ahora que hacer, y lo voy a hacer un poquito más tarde, ¿ya? Eso, gracias, chao. Ya, profe. Nos vemos. Chau.